Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre la lista de verificación y auditoría previa a nóminas de pago. Mi nombre es Balvin CC, soy consultor funcional del equipo SPN Software y les estaré orientando en este webinar o este entrenamiento sobre esos diferentes reportes que les van a apoyar en sus procesos de validación y aprobación de las nóminas. Este webinar tiene como objetivo presentarles los reportes comparativos y de validaciones de nóminas que se tienen dentro de SPN Software, ya que estos son de suma importancia en el proceso de los cuadres de cada nómina y el proceso de auditoría o aprobación de las prenóminas. Dentro de los temas que vamos a estar tratando, tenemos por aquí lo que son los parámetros de usuario, que es el primer punto que vamos a revisar, es decir, cuáles son esos parámetros que debemos de tener en cuenta ante usuarios que validan, cierran o aprueban las nóminas. Del mismo modo, vamos a ver el proceso de bloqueo y desbloqueo de nóminas, que es el segundo punto. En el tercer punto, vamos a ver los reportes comparativos que tenemos en nóminas en proceso. Esto lo vamos a ver en detalle en el transcurso del webinar. Pero aquí pueden ver la lista de reportes que se tienen. Del mismo modo, vamos a estar revisando reportes de horas trabajadas y horas extras, transacciones nominales de nóminas en proceso, reportes sobre el salario devengado en el periodo, reportes sobre saldos a favor compensados en nóminas en proceso, reportes sobre el cuadre de nómina, reportes sobre la relación bancaria, muy importante para fines de pago, empleados con ingresos menores a un valor mínimo o un rango de valores y del mismo modo empleados sin ingresos dentro de un mes completo. En el punto 11 vamos a estar viendo lo que es el resumen total de la nómina por cada una de las transacciones aplicadas, reportes personalizados 1 y 2, vamos a ver ahí ambos reportes, empleados con salidas en el periodo que no participarán en nóminas, es decir, colaboradores que participaron en el periodo anterior de nóminas y que no están en el periodo actual por diferentes motivos que vamos a ver en detalle más adelante. En el punto 15 vamos a ver cómo se puede marcar una nómina como auditada o aprobada y de este modo pues tiene impacto para fines del cierre de la nómina, que lo vamos a ver también en proceso, en detalle. Y finalmente vamos a ver una consulta sobre el estado de las nóminas, donde podemos rápidamente validar todas las nóminas procesadas en la compañía, cuál es el estado actual que tienen, si están en trámite, si están aprobadas, si están cerradas, si están ya contabilizadas, auditadas y demás. Bien, entonces vamos a empezar con el punto 1, que son los parámetros de usuarios. Antes de entrar en detalle, aclarando, cualquier duda que ustedes tengan sobre los temas que vamos a estar revisando, los pueden ir colocando en el chat y al final de la sesión, pues vamos a abrir un pequeño espacio para responder las inquietudes. Entonces, cualquier duda que tengan la van colocando en el chat. Bien, entonces, iniciando aquí con los parámetros de usuarios, a nivel de SPN, se tienen ciertos parámetros que son de vital importancia de cara a los usuarios que validan las nóminas, que cierran las nóminas, los que auditan o los que bloquean y desbloquean. Entonces, aquí podemos ver la ruta dentro del módulo de personal en el menú de administración, seguridad, usuarios. Desde aquí, si consultan a un usuario en específico, van a poder visualizar una serie de parámetros o atributos, dentro de los cuales vamos a resaltar los más importantes, ya que tienen un impacto en la validación de las prenóminas. Y son estos que están aquí debajo en el recuadro en rojo. Aquí tenemos el atributo postear nómina, es decir, todo usuario que tenga marcado
ese check o ese atributo, le estoy indicando a nivel de sistema que puede cerrar las nóminas. Es decir, ese proceso de posteo, que una vez que se realiza, ya la nómina no se puede volver a procesar y que es el último paso previo al pago. Del mismo modo, aquí podemos especificar quién puede bloquear la nómina, es decir, una nómina que está en trámite o en proceso. Cuando inicia el periodo de validación, lo recomendable es que la nómina se bloquee. Y cuando está bloqueada, lo que hace es que no permite que se aplique ningún cambio y de ese modo garantizar que lo que se está revisando no está sujeto a cambios. Entonces aquí, el usuario que tenga marcado ese atributo de bloquear nómina va a ser pues en esencia quien va a poder aplicar ese proceso y cuando esté bloqueada no se va a poder editar. Del mismo modo, tenemos aquí debajo desbloquear nómina, sería inverso. Y la idea de esto es que en caso de que en el proceso de bloqueo y validación se detecte cualquier tipo de diferencia o transacción pendiente, entonces lo que deben de hacer es desbloquear la nómina y con esto pues va a quedar sujeta a cambios. Así ustedes pueden hacer cualquier tipo de ajuste y bloquean nuevamente esa nómina del periodo. Y auditor de nómina, esto lo que permite es indicar cuáles son los usuarios que van a poder marcar la nómina como auditada o aprobada. En caso de que se utilice esa opción de auditar nóminas, debe de ser un proceso previo al cierre de la misma. Es decir, no van a poder cerrar la nómina si no está marcada como auditada o aprobada. Y esto también guarda lo que es un histórico o el rastro de quienes han auditado la nómina con el comentario, la fecha y otros datos. Eso también lo vamos a ver en detalle más adelante en el webinar. Bien, entonces ahí tenemos a grandes rasgos cuáles son esos parámetros que tienen mayor impacto a nivel del proceso de nóminas. Bien, entonces aquí en el segundo punto ya tenemos el detalle de cómo bloquear y desbloquear las nóminas. Aquí lo tenemos y el proceso es bien sencillo. Una vez que la nómina se ha procesado, el usuario que tenga el atributo de bloqueo de nóminas debe de acceder a esta ruta. Consultas, consulta nómina en proceso. Y una vez esté en esta ruta, debe seleccionar la nómina que esté en proceso y que requiera bloquear. Le da clic al botón buscar y el registro, cuando se presente en color verde, que es indicando que ya se tiene una prenómina de ese tipo, pues entonces dan clic al botón bloquear. Simplemente con darle clic, ya esa nómina se bloquea y el usuario que realiza el procesamiento de las nóminas de ese tipo no va a poder procesarla hasta que o se cierre, ya para procesar el siguiente periodo, o se desbloquee, en caso de que se requieran cambios. Bien, entonces, en los casos donde la nómina ya esté bloqueada y se requiere hacer algún tipo de modificación, entonces se debe de desbloquear. Y en esta misma ruta, una vez que está bloqueada, el usuario que tenga el atributo de desbloquear nóminas, se les va a reflejar este botón denominado desbloquear. Y si le da clic allí, pues entonces ya la nómina queda hábil para ser procesada nuevamente. Y una vez que se hagan los ajustes, se debe de repetir el proceso de bloqueo para así hacer las validaciones y luego al final pues cerrar o postear la nómina. Bien, continuando con los temas, tenemos aquí los reportes comparativos de prenóminas muy importantes en el periodo de validación. Y estos reportes se encuentran en el menú de consultas, consulta, nómina en proceso. Desde aquí, si consultan una nómina, la que requieran validar, de la que están en proceso, y se dirigen al menú de validaciones,
aquí van a tener un submenú denominado validaciones comparativas. Y desde allí van a tener una serie de reportes comparativos de gran apoyo en el proceso de nóminas o en la validación de nóminas. Aquí pueden ver el detalle de cada uno de ellos, donde tenemos variaciones entre periodos, actual versus anterior, empleados con ingresos brutos dentro de un rango, empleados nuevos en la nómina, reporte cambios de cuentas, entre otros reportes. Esto lo vamos a ver ahora en detalle. Bien, entonces vamos a ver en detalle cada uno de esos reportes comparativos, iniciando con el comparativo actual versus anterior en el mismo periodo. Este reporte lo que muestra es la variación de dos periodos iguales, pero de diferentes fechas. Por ejemplo, si hablamos de nóminas quincenales y ya he cerrado o he posteado la primera quincena de junio 2024 y quiero hacer un comparativo con el mismo periodo, pero obviamente del mes anterior, entonces él va a comparar la primera quincena de mayo versus la primera quincena de junio. O sea, es el mismo periodo, primera quincena, pero de meses distintos. Entonces, desde aquí, simplemente se dirigen a la consultas, consulta nómina en proceso, igual como mostré en la opción anterior, se consulta la prenómina, se van al menú de validaciones, submenú validaciones comparativas y la primera opción, actual versus anterior, igual periodo. Una vez que le den clic aquí, van a poder visualizar este recuadro en pantalla, donde ustedes pueden indicar cuáles son las transacciones que requieren comparar, ya que les va a mostrar lo pagado y descontado en el periodo anterior y lo pagado y descontado en el periodo actual. Y de esto va a mostrar la diferencia que se tenga tanto de manera porcentual como en montos. Entonces aquí, si solamente me interesa comparar el salario, pues solamente marco aquí salario y lo demás lo puedo dejar desmarcado. Si quiero hacer una comparación global, pues simplemente lo dejo así como viene por defecto, con todas las transacciones. Y una vez definido esto, le dan clic al botón imprimir, que está en la parte inferior. Y con esto se les va a mostrar un reporte como este. Desde aquí ustedes van a poder visualizar en la parte superior lo que es el detalle de las dos nóminas que se están comparando. Aquí tenemos el periodo actual. En este caso se está comparando la primera quincena del mes de agosto, perdón, la segunda quincena del mes de agosto versus la segunda quincena del mes anterior, que sería julio. Entonces ahí pueden ver cómo se está comparando el mismo periodo, pero en meses distintos. Y debajo pueden visualizar ya las transacciones. Ahí va a mostrar cada una de las transacciones de ingresos y descuentos que se han otorgado en ese periodo, lo pagado en el periodo anterior y descontado también, lo pagado y descontado en el periodo actual, la variación en montos con cada concepto y la variación en por cientos. Entonces, esta es vital importancia, ya que en este reporte, si ven una alta variación, sirve como una alerta para ustedes poder identificar cuál pudo haber sido la causa. Bien, continuando con los reportes, tenemos otro reporte muy similar que se encuentra en el mismo menú y es el segundo que tenemos aquí debajo, que es el actual versus anterior, pero con el detalle de los ingresos. Es decir, el anterior estaba resumido, cada transacción con los montos globales. Este está detallado por cada tipo de transacción, en este caso de ingresos. Y al igual que en la otra opción, pues me va a salir este recuadro con la lista de todas las transacciones que se ejecutaron o se pagaron en esa nómina o en ese periodo. Y del mismo modo, con el check, ustedes pueden marcar o desmarcar las que necesiten. Por defecto vienen marcadas todas y finalmente le dan a imprimir
para generar el reporte. Les va a generar un reporte similar al anterior, pero en este caso tenemos el detalle por empleado. Aquí, por ejemplo, tenemos a Agni, donde me indica las transacciones que ha percibido en esos periodos. Y aquí me indica igual lo que ha percibido en el periodo anterior, periodo actual, variación en monto y variación porcentual. Este es de suma importancia, ya que si ustedes detectan una alta diferencia en el menú con el resumen, dígase en el concepto de salario, pues pueden venir aquí al detalle, marcar solamente la transacción salario y pueden ver específicamente quiénes tienen la variación. Que en este caso, si es inferior, pueden ser salidas y si es superior la diferencia, pues pueden ser nuevos ingresos o aumentos de salario. Bien, continuando con los reportes, tenemos un tercer reporte similar al que estuvimos revisando, que es el actual versus anterior en el mismo periodo, pero con el detalle de descuentos. En el que estuvimos revisando hace unos minutos, era el detalle de ingresos. Este sería detalle de descuentos. Del mismo modo, vamos a tener este recuadro donde van a poder ustedes seleccionar los que les interesen validar y luego dan clic al botón imprimir para generar el reporte en PDF. Aquí pueden ver un reporte similar al anterior con el detalle de cada descuentos. Aquí podemos ver impuestos sobre la renta, dependientes adicionales, cuentas por cobrar y demás. Lo descontado en el periodo anterior, descontado en el periodo actual y las variaciones en monto y porcentual. Bien, continuando con los comparativos, vamos a ver ahora otros reportes similares, pero con una variación en los periodos. El anterior comparaba el mismo periodo en meses distintos. Este compara el periodo actual con el periodo anterior. Es muy utilizado, por ejemplo, en nóminas semanales, en nóminas bisemanales o 4x4. Este se encuentra dentro del mismo submenú de validaciones comparativas y es denominado actual versus anterior. Es decir, en el esquema anterior o en los reportes anteriores se comparaba el mismo periodo. Por ejemplo, primera quincena de junio versus primera quincena de mayo. En este caso, va a comparar la misma quincena actual, por ejemplo, primera quincena de junio, pero versus la que le queda detrás, que sería segunda quincena de mayo. Entonces, ahí va a comparar periodo actual versus el anterior, que sería el que le queda justo detrás en el periodo. Lo mismo con nóminas semanales, compararía la semana actual con la semana anterior y así sucesivamente. Aquí tenemos tres opciones. El primero es un resumen por transacción y del mismo modo, pues tenemos el recuadro para seleccionar los tipos de transacciones que vamos a validar. Una vez hecho esto, pues vamos a tener aquí lo que es un detalle, o un resumen, perdón, en este caso, donde nos muestra por cada transacción lo pagado y descontado en el periodo anterior, pagado y descontado en el periodo actual y la variación en montos y porcentual. Si pueden ver aquí, por ejemplo, está comparando la segunda quincena de agosto versus la primera quincena de agosto, que sería justo la que le queda detrás. Bien, continuando con los reportes comparativos en diferentes periodos, aquí tenemos otro muy similar al anterior, pero con el detalle de los ingresos. Aquí del mismo modo, en este que es detallado de ingresos, podemos seleccionar las transacciones que deseamos comparar. Le damos al botón, clic al botón imprimir y vamos a tener un PDF con la comparación. Este es similar al anterior, pero en detalle por cada tipo de ingreso.
Aquí podemos ver, por ejemplo, ANNI con transacciones de salario y comisiones. Aquí tenemos lo pagado en el periodo anterior, pagado en el periodo actual y la variación en monto y en por ciento. Bien, aquí tenemos el tercer comparativo de diferentes periodos y este es con el detalle de descuentos. Aquí igual pueden seleccionar las transacciones que van a comparar o a validar. Le dan clic al botón imprimir y van a tener un detalle con la variación de descuentos. Y ahí pueden visualizar periodo actual, periodo anterior y la variación en monto y porcentual. Ok, aquí tenemos otro de los reportes y es sobre empleados con ingresos brutos dentro de un rango. Este reporte se encuentra igual en la consulta de nóminas en proceso, menú validaciones, validaciones comparativas, empleados con ingresos brutos entre un rango. Una vez den clic a esa opción, se les va a reflejar este recuadro donde ustedes pueden especificar cuál es el mínimo y máximo de salario que requieren validar. Es decir, con este ejemplo le estoy indicando que requiero ver colaboradores con ingresos brutos mayores a o iguales a 5,000 y menores o iguales a 20,000. O sea, que se encuentren dentro de ese rango. Ya una vez que le demos a imprimir, vamos a tener lo que es un reporte como este. Vamos a ver aquí. Y aquí podemos visualizar los filtros o el rango que he seleccionado, mayor o igual a 5,000 y menor o igual a 20,000, tipo de nómina, el periodo, y aquí debajo me especifica cuáles colaboradores tienen ingresos brutos dentro de ese rango. Aquí tengo un colaborador con ingreso de salario de 10,500 pesos. En caso de que sea un colaborador o asalariado por hora, aquí también va a mostrar la cantidad de horas pagadas. Del mismo modo, en el mismo menú, el siguiente reporte que tenemos es empleados con ingresos netos dentro de un rango. Es decir, es similar al anterior, pero ya este sería con ingresos netos. Es decir, ese monto neto que da a pagar luego de que se restan las deducciones o descuentos a nivel de nóminas. En este caso igual, vamos a poder seleccionar lo que es un rango. Aquí tenemos el mismo rango entre 5,000 y 20,000 pesos. Y una vez hecho esto, pues vamos a poder visualizar un reporte con el detalle. Aquí lo podemos visualizar por cada colaborador, las transacciones que están percibiendo. Y aquí podemos visualizar el valor del ingreso bruto, que lo muestra, que es similar al reporte anterior. Y al final, el monto neto, que es el que estamos aquí validando. Entonces ahí ustedes pueden visualizar. Tenemos a Carlos, 17,800, Luis, 10,180 y Federico, 15,421. Es decir, los tres están dentro del rango especificado. El siguiente reporte es sobre empleados nuevos en la nómina, es decir, colaboradores de nuevo ingreso. Esto es de suma importancia para comparar versus las acciones de personal de entrada dentro del periodo. Y debe de coincidir. Si tengo 20 incorporaciones para el periodo, pues en este reporte debo de tener 20 colaboradores con sus fechas de ingreso y los montos a pagar. Este se encuentra dentro del mismo menú de validaciones comparativas, empleados nuevos. Y se nos va a mostrar un reporte como este, donde podemos visualizar cada uno de los colaboradores por departamento con su código, nombre completo, fecha de ingreso, cédula,
salario base mensual, cuenta bancaria y fecha de nacimiento. Continuando con las validaciones comparativas, el siguiente reporte dentro del mismo menú es reporte cambio de cuentas bancarias. En este reporte se van a reflejar todos los colaboradores que dentro de ese periodo han recibido algún cambio en su cuenta de banco, ya sea si se editó directamente en el maestro de empleados o si se registró mediante una acción de personal, que eso es lo recomendable. Entonces, si se hacen esos tipos de cambios, en este reporte van a poder visualizar y de este modo poder anticipar en caso de que ese cambio no haya sido correcto. Entonces aquí le muestra código de empleado con su nombre completo, la cuenta de banco anterior, la cuenta de banco actual, que sería la nueva, y el modo ahí especifica si fue manual en el maestro o si fue mediante una acción de personal. Continuando con las validaciones comparativas, aquí podemos visualizar otro de los reportes que es empleados con depósitos duplicados. Este reporte va a mostrar colaboradores que tengan la misma cuenta bancaria. Entonces, allí ustedes pueden visualizar esos casos. Hemos visto escenarios donde colaboradores no tienen una cuenta y se realiza un depósito común a una cuenta del supervisor y luego se realiza o se distribuye el pago. Pero también en caso de que sea una situación de que por error se duplicó, se colocó la misma cuenta a dos colaboradores, con esto lo pueden anticipar. Entonces, este reporte, una vez que le dan clic a imprimir, les muestra cada uno de los colaboradores con su nombre completo, su código de empleado y la cuenta bancaria. Ahí pueden ver que es la misma. Bien, continuando con los reportes comparativos, aquí tenemos en el mismo menú el reporte con excedente de descuentos. Ustedes pueden parametrizar en el tipo de nómina porcentajes de descuentos máximos para aplicar dentro de la nómina. En este caso, por ejemplo, tenemos parametrizado que no se exceda de un 30% los descuentos en base a los ingresos que está percibiendo el empleado dentro de ese periodo. En caso de que se detecten colaboradores que excedan ese porcentaje definido en el tipo de nómina, va a mostrar una alerta en el mismo proceso de cálculo de la nómina y del mismo modo, pues les va a mostrar este reporte que igual pueden reimprimir en la ruta que estuvimos revisando hace un momento. Y aquí les muestra, como pueden ver en detalle, el porcentaje de descuento permitido, 30%, fecha y hora de procesamiento o generación, y debajo le indica los colaboradores que cumplen con esa condición. Aquí tenemos un colaborador, Federico, con un ingreso de 25.000 pesos y descuentos de 9.578,22. Esos 9.000 representan un 38,31% de sus ingresos, por lo que está excediendo el 30% asignado. Del mismo modo, muestra al lado el descuento permitido, que sería el 30% de esos 25.000 pesos, y del mismo modo muestra el excedente de ese valor permitido versus el total de descuentos que tiene en el periodo. Es decir, que este empleado estamos excediendo el monto de descuento permitido con 2.078 pesos con 22 centavos. Continuando con esta misma opción de excedente de descuentos, aquí ustedes pueden visualizar dónde se puede parametrizar. Dentro del módulo de nóminas, si se dirigen al menú de parámetros, submenú tipos de nómina, desde aquí ustedes pueden elegir el tipo de nómina que requieran controlar, generalmente nóminas de salario.
Y pueden visualizar aquí debajo este campo de porcentaje máximo de descuento general. Es un campo numérico. Si colocan aquí el porcentaje en números, es el que va a tomar en cuenta en el momento del cálculo. En caso de que esto no se requiera controlar, entonces se le coloca simplemente 100% y no aplica. Pero si se controla con un porcentaje, pues se indica dentro de esa opción. Bien, continuando con los reportes o comparaciones o validaciones comparativas, en esa misma opción o menú tenemos el siguiente reporte de reportes de negativos. Esto muestra colaboradores con descuentos mayores a la cantidad de ingresos que están percibiendo en ese periodo. Y por ende, pueden quedar negativos dentro del proceso de nóminas. Aquí podemos visualizar el reporte, donde muestra un colaborador, su nombre completo, total de ingresos, total de descuentos, el porcentaje de descuento. Aquí vemos que es un 112%, es decir, que está por arriba de los ingresos que está percibiendo, y el excedente, que es 5.874, por lo que ese colaborador, si se le aplican todos esos descuentos, quedaría en negativo. Tener en cuenta que a nivel de CPN Software, netos en negativos no son permitidos. El sistema controla para que esto no suceda. Este reporte es más para dar una visibilidad del resultado en caso de que se apliquen todos los descuentos que están definidos para ese periodo. Pero a nivel de nóminas, él va a aplicar los descuentos en orden de prioridad hasta agotar la cantidad de ingresos. Y si detecta que un descuento X va a causar que el empleado quede en negativo, no lo aplica y lo deja pendiente para el siguiente periodo. Pero aquí tienen ese reporte para poder validar ese impacto en caso de que se apliquen todas las cuentas por cobrar. Bien, continuando con las validaciones comparativas, tenemos aquí este otro reporte sobre descuentos que están asignados al tipo de nómina, pero que no fueron aplicados o descontados. Este caso se relaciona con el anterior, donde les comentaba que si un descuento al aplicarse causa que el empleado quede en negativo, no lo va a aplicar, entonces ese descuento se va a mostrar dentro de este reporte. Aquí me está indicando que este colaborador, José Pérez, tiene un tipo de descuento de cuentas por cobrar empleados de 50.000 pesos. Entonces, como el sistema detecta que si aplica esto va a quedar en negativo, simplemente no lo aplique en nóminas, pero muestras inmediatamente al usuario este reporte para dejar una constancia de que hay una cuenta por cobrar que no pudo ser aplicada. Y del mismo modo se mantiene pendiente para el siguiente periodo. Continuando con las validaciones comparativas, tenemos el siguiente reporte que es descuentos excedentes del máximo imponible. Este es similar al excedente de descuentos que revisamos hace un momento, pero en este caso es sobre impuestos. Aquí vamos a estar revisando. Este sería el reporte donde nos especifica el total de ingresos, el total de descuentos, en este caso impuestos sobre la renta, y del mismo modo muestra cuál es el porcentaje de descuento que se está aplicando, en este caso 10.46, descuento permitido y el excedente. En este caso el descuento permitido es un 8%, por lo que se está excediendo del parametrizado dentro de ese tipo de nómina. Y esto para configurar o parametrizar debemos dirigirnos al módulo de nóminas en el menú de parámetros, submenú tipos de nómina. Aquí consultamos el tipo de nómina que vamos a parametrizar y en este campo podemos especificar cuál es el porcentaje máximo de descuento imponible. Bien, continuando con las validaciones comparativas,
tenemos aquí el reporte sobre descuentos por cuotas que exceden el porcentaje asignado en el tipo de nómina. Este es similar al que vimos anteriormente del porcentaje general asignado, pero en este caso de descuentos que son a cuotas. Aquí igual nos especifica el porcentaje permitido, en este caso 8%, y aquí la lista de colaboradores que sus descuentos exceden en base a los ingresos ese porcentaje asignado. Y aquí nos muestra en detalle el nombre del empleado, total de ingresos, total de descuentos, porcentaje de descuento, el descuento permitido y el excedente, que en este caso son 750 pesos. Desde aquí también podemos visualizar dónde se parametriza el porcentaje de descuento general, y esto es en el tipo de nómina, en el menú de parámetros, tipos de nómina. Desde aquí pueden especificar en el campo por ciento máximo descuento general cuál es el porcentaje que se va a controlar en base a los ingresos. Continuando con las validaciones comparativas, tenemos este reporte de valor de salario versus inasistencia. En este reporte vamos a poder visualizar colaboradores que tienen inasistencia dentro del periodo sin disfrute de sueldo. Entonces, si el colaborador, por ejemplo, tiene un permiso sin disfrute de sueldo, una ausencia o licencias, entonces se van a reflejar en este reporte, ya que esos ausentismos sin disfrute de sueldo tienen impacto en el salario devengado. Y aquí muestra el listado de empleados con el salario base, el salario devengado, la diferencia entre el base y el que están percibiendo en el periodo, el salario diario y los días descontados. Del mismo modo, en el motivo especifica cuál es la causa, si es una ausencia sin aviso, si es una licencia, si es un permiso sin disfrute de sueldo, entre otros. Continuando con las validaciones comparativas, tenemos el reporte de empleados con retroactivo pendiente. Este reporte hace referencia a colaboradores de nuevo ingreso en el periodo anterior y que no recibieron pago, y eso queda pendiente para el periodo actual. Es decir, un colaborador que ingresa a la empresa el día 13 de junio del mes actual y que por algún motivo no haya percibido pagos el día 15, dígase quizás porque la nómina ya estaba en proceso de revisión o cerrada y demás, ese colaborador que ingresó el día 13 tiene días pendientes de pago. Entonces, esos días pendientes se van a mostrar dentro de este reporte. Y aquí ustedes van a poder visualizar cuáles colaboradores cumplen con esa condición, su fecha de ingreso, la fecha de inicio y término de cálculo, que sería contando desde la fecha de ingreso hasta la fecha del último cierre de nóminas, su salario base mensual, salario diario, los días retroactivos, contando días laborables, y el monto retroactivo que se le debe de otorgar a nivel de nóminas. Es un reporte muy útil para generar en cada periodo, ya que le sirve de alerta para determinar si quizás un colaborador que ingresó en el periodo anterior no percibió pagos. Y finalizando con los reportes comparativos, dentro del mismo menú de validaciones comparativas, tenemos esta opción de comparativo empleados que salen de nóminas. Esto lo que valida es colaboradores que participaron en el periodo anterior, pero que no están en el periodo actual, por diferentes motivos, ya sea porque le cambié la nómina de salario, porque cambié el tipo de asalariado, porque fue suspendido, porque fue una salida, porque está de vacaciones y le adelanté el salario en el periodo anterior, entre otras opciones. Entonces aquí
les va a mostrar ese listado de empleados que cumplan con esa condición, especificando el código, el nombre, el salario base mensual, el estatus y el motivo de la salida. Bien, entonces ahí hemos culminado ya con los reportes comparativos. Vamos a continuar con otros reportes a nivel de nóminas. Este que vamos a ver ahora es un reporte de horas trabajadas y para consultarlo nos vamos a el menú de consultas en nóminas, consulta de nómina en proceso. Y desde aquí nos dirigimos al menú de validaciones luego de consultar la nómina que vamos a validar y le damos clic a la opción reporte de horas trabajadas. Se nos va a generar un reporte como este, donde vamos a poder visualizar por cada grupo de trabajo los totales de horas y un detalle por cada empleado, los tipos de hora pagadas o a pagar en ese periodo por cada tipo, la fecha, la cantidad, el valor de la hora. Ese valor de hora ya incluye el porcentaje que especificado en el tipo de hora, el monto que se va a pagar y los totales por cada colaborador. Entonces ese reporte es muy útil. También tiene al final un resumen para comparar versus la carga de horas realizada dentro de ese periodo. Deben de coincidir en cantidades. Otro de los reportes que tenemos en el mismo menú de validaciones es el de transacciones nominales. Este más que es un reporte, es un conjunto de reportes por diferentes criterios y es muy útil para realizar validaciones luego del procesamiento de las nóminas. Aquí, como pueden ver, una vez que seleccionen esa opción de transacciones nominales, van a tener este recuadro o ventana donde tienen una serie de filtros como tipo de nómina, tipo de transacción, si es ingreso o descuento, un botón para ver las transacciones del mes completo. Si requieren, pueden indicar aquí un ingreso en específico o marcar este botoncito azul para especificar cuáles transacciones quieren visualizar. Filtros por empleado, grupo de trabajo, departamento y facilidad y otras opciones para agrupar. Entonces, desde aquí ustedes pueden visualizar cualquier tipo de transacción que se esté pagando, que se vaya a pagar dentro de esa prenómina. Si quieren ver, por ejemplo, el listado del ingreso de comisión que se va a pagar en ese periodo, lo pueden ver con esta opción. Si quieren ver las horas extras, si quieren ver un reporte con el descuento de impuesto de esa nómina en detalle, pues este reporte por excelencia para consultar y visualizar esa información. Entonces miren aquí debajo cómo muestra el detalle por cada empleado, la fecha y el valor. En este caso está filtrado por el tipo de ingreso de comisiones, como pueden ver aquí arriba. Bien, continuando con los reportes, en la misma opción de consulta de nóminas en proceso, recuerden que es prenóminas. Si nos vamos al menú de imprimir, aquí tenemos otros reportes, incluyendo el de salario devengado. Aquí ustedes pueden ver este reporte por diferentes criterios, donde les muestra por cada colaborador el salario, que está, su salario del periodo o de esa quincena. Si tienen alguna deducción de salario, lo muestra aquí en esta columna. Si tiene ausentismo sin disfrute de salario, como permisos, licencias o ausencias, se muestra en esta columna. Y al final el salario devengado. Entonces aquí ustedes pueden ver rápidamente cuáles colaboradores su salario base del periodo se ve afectado por alguna deducción o por algún ausentismo sin disfrute de sueldo. Continuando con los reportes en nóminas en proceso, dentro del menú de imprimir tenemos esta opción de saldo a favor descontado. Y aquí podemos visualizar los saldos compensados
dentro del periodo sin agrupar o agrupado por cada facilidad. Y aquí vamos a poder visualizar un listado de empleados con el impuesto a descontar del mes completo en esta columna, el saldo a favor compensado y el impuesto descontado, que es la diferencia entre el impuesto a descontar del periodo menos el saldo a favor que el colaborador tiene pendiente de compensar. Entonces aquí pueden ver rápidamente cuáles son esos casos. Continuando dentro de los reportes, este es sobre el cuadre de nóminas. Es un reporte muy interesante, ya que aquí muestra variaciones del salario del periodo versus periodo anterior versus el actual. Y ahí pueden visualizar cuáles cambios o ajustes se han realizado al salario. Para generarlo, en el módulo de nóminas, deben dirigirse al menú de proceso de nóminas y eligen el tipo de nómina que vayan a trabajar, ya sea quincenal, mensual, semanal, entre otros. Una vez que eligen el tipo de nómina a procesar, sin procesar la nómina o sin calcular la misma, simplemente la seleccionan y se van al menú de opciones y van a tener este reporte denominado cuadre de nómina. En este reporte, como les comentaba anteriormente, miren aquí cómo muestra por cada colaborador cuál es el salario anterior, o sea, el salario que tenía en el periodo anterior, salario en el periodo actual y la diferencia entre esos salarios. Y al final tienen un resumen donde especifica esos montos de diferencias por cuáles motivos fueron. En este caso tenemos el salario anterior de 85.500 pesos. Ese monto subió, ya porque tenemos aquí entradas de 135.500 pesos. Aumentos, tenemos salidas, en este caso resta el valor de salarios. Y al final, el resultado final, que sería sumando las entradas y aumentos y restando las salidas. Entonces aquí rápidamente pueden visualizar cómo se ha impactado el salario dentro del periodo. Continuando con los reportes en prenómina, en la misma opción de imprimir, tenemos este menú de relación bancaria. Y desde aquí ustedes pueden generarla con o sin valores relacionados a la entidad bancaria y también pueden generarlo sin agrupar o agrupado por diferentes entidades. En esta relación bancaria le va a mostrar un listado de colaboradores con la forma de pago, el banco por el cual perciben los pagos y un detalle de cada empleado con su cédula, cuenta de banco y neto a pagar. De suma importancia antes de generar el archivo de transferencia bancaria, ya que aquí pueden visualizar colaboradores que quizás estén en otro tipo de banco que no correspondan y del mismo modo aquí se muestran colaboradores que estén, por ejemplo, en cheque o en efectivo y así pues pueden tener en cuenta si está pendiente el registro de la cuenta o anticipar cuando generen el archivo de banco. Entonces, aquí pueden visualizar ese detalle de quienes están por transferencia bancaria y quienes están con otra forma de pago. Otro de los reportes es empleados con ingresos menores a un valor mínimo o sin ingresos en el mes. En este reporte ustedes pueden visualizar colaboradores que estén con ingresos netos dentro de un monto X, pero también que estén en cero en el mes completo. Es decir, que no tengan ningún ingreso dentro del mes. Eso es muy importante para el manejo a nivel de TCS con esos empleados que no reciben ningún tipo de pago. Entonces, para generarlo, simplemente nos vamos a el menú de consultas, consulta nómina en proceso, y en el menú de imprimir tenemos aquí la opción de empleados con ingresos menores a un valor mínimo o dentro de un rango de valores. Y aquí podemos visualizar
los valores o especificarlos del mínimo y máximo que requerimos consultar. En este caso, si le dejan el rango 0, 0, va a traer colaboradores sin ningún ingreso dentro del mes completo. En este caso, lo pueden generar en la última nómina en proceso del mes para tener ese dato, ya que si lo generan desde el inicio del periodo, pues es probable que algunos colaboradores sí cumplan con esa condición. Pero es importante verlo a fin de mes por el impacto a nivel de TCS. En caso de que se detecten registros con la condición, va a mostrar un detalle de los colaboradores con el código, nombre completo, cédula, puesto, si están de licencia, ahí muestra sí o no, y el valor neto devengado. En este caso, como tengo un rango de valores de 0 a 0, pues me muestra colaboradores sin ingresos en el mes. Resumen total de la nómina. Este reporte se encuentra dentro del menú de consultas, consulta nómina en proceso. Aquí una vez seleccionado el tipo de nómina, se van al menú de validaciones y desde aquí tiene la opción de resumen total, que es la primera opción dentro del menú. Desde aquí ustedes pueden agrupar por diferentes criterios, ya sea ninguno, si no quieren agrupar, o por grupo de trabajo, departamento o facilidad. También tienen opciones para ordenar y para sumarizar. Y aquí pueden imprimir en PDF o exportar un documento en Excel. Aquí podemos ver el PDF que se genera, donde nos muestra por cada tipo de transacción la cantidad de registros o empleados y los valores pagados y descontados por cada uno de ellos. Del mismo modo, si en el periodo se están pagando horas, aquí muestra la cantidad en esta columna. Reporte personalizado de nóminas. Este es un reporte con un detalle de transacciones pagadas y descontadas dentro de las nóminas en proceso. Y para generarlo nos vamos al menú de consulta, consulta nómina en proceso. Desde aquí nos dirigimos al menú de validaciones, luego de seleccionar el tipo de nómina que vamos a consultar y damos clic a la opción reporte nómina, entre paréntesis, personalizado. Aquí se nos va a generar un reporte como este, donde nos muestra agrupado por grupo de trabajo, que esto también se puede configurar, ya sea por departamento o facilidad, la lista de colaboradores con el detalle de los ingresos y descuentos que han percibido dentro de ese periodo. Y del mismo modo, aquí debajo les muestra lo que es un resumen de la nómina. Aquí pueden ver por cada transacción los valores que se están pagando y descontando dentro de ese periodo. Ese es similar al reporte que vimos anteriormente sobre resumen de la nómina. Aquí tenemos un segundo reporte personalizado. Se encuentra dentro de la misma ruta de validaciones y se denomina reporte personalizado 2. Este es el segundo que está en la lista. Y este, a diferencia del reporte anterior, es dinámico. Es decir, este reporte tiene la capacidad de tomar las transacciones que están dentro del proceso de nóminas y ordenarlas dentro del reporte con una capacidad de 10 transacciones. O sea, ustedes pueden elegir esas transacciones si requieren que sean 5 ingresos y 5 descuentos, los que más tengan impacto o prioridad para validar. Y también pueden colocar, por ejemplo, 3 ingresos y 7 descuentos. Lo que no se puede exceder son 10 transacciones dentro del reporte y aquí pueden visualizar cada uno de ellos. Aquí podemos ver por cada facilidad y departamento el detalle de empleados, los ingresos percibidos, ingresos no detallados. Esto es cuando se excede
la capacidad de transacciones de reporte. Él lo muestra sumarizado, esos otros ingresos dentro de esa columna. Y en un reporte anexo que genera inmediatamente, muestra el detalle de esos ingresos que no se pudieron detallar en el reporte principal. Aquí igual tenemos total de ingresos y aquí debajo, aquí al ladito, el detalle de los descuentos. Bien, continuando con los reportes, aquí vamos a ver empleados con salidas en el periodo que no participarán en la nómina. Este reporte es de utilidad para determinar dentro de cada periodo cuáles son los colaboradores que ya a nivel de nóminas no se van a reflejar, ya sea por salidas y que se espera que todo lo pendiente sea pagado mediante prestaciones laborales. Para hacer esta consulta en el módulo de personal, deben de dirigirse al menú Acción de personal, consultar acciones de personal. Desde aquí dan clic al botón Imprimir y una vez hecho esto se va a reflejar este recuadro donde pueden filtrar por diferentes criterios, ya sea el código de la acción o ID, por tres tipos de fechas, ya sea fecha de registro, fecha de efectividad o fecha de aprobación. Pueden inclusive combinar entre ellas, indicándolo aquí en el check que está al final. También pueden especificar la clase de acción, tipos y motivos de acción, el estatus y otras opciones que se muestran en la parte inferior. Y aquí podemos ver un ejemplo de reporte donde nos muestra agrupado por tipo de acción, en este caso desahucio ejercido por el empleador, los colaboradores que en ese periodo salieron de la empresa con el código, nombre, estatus, fecha de efectividad, fecha de aprobación, quién solicitó y quién la autorizó. Y los comentarios. Y ya al final tenemos este resumen donde me especifica que en ese periodo tengo un total de 2 salidas, de las cuales ambas son desahucio ejercido por el empleador y el motivo es desahucio. Bien, continuando con los temas, aquí tenemos lo que es marcar la nómina como auditada y este proceso sirve para ustedes poder marcar una nómina que está en proceso como autorizada o auditada. Si este proceso se parametriza, la nómina no va a poder ser posteada o cerrada hasta que se audite o se marque como aprobada. Es decir, que esto sería ya un proceso previo al cierre de la nómina, donde un usuario o varios usuarios asignados a este proceso pueden validar la nómina y certificar que lo que está allí está correcto. Entonces, para marcar la nómina como auditada o aprobada, dentro del módulo de nóminas, nos dirigimos al menú de transacciones y al submenú de auditoría de nóminas. Desde aquí, le damos clic al botón nuevo, luego seleccionamos el tipo de nómina que vamos a auditar o autorizar. Una vez que seleccionamos el tipo de nómina, nos va a mostrar una serie de datos como el año y código de la prenómina, rango de fecha, total de ingresos y descuentos, cantidad de empleados, mes correspondiente y el estatus. Del mismo modo, tenemos un botón para ver un resumen de la nómina por cada uno de los conceptos. Y si está todo ok, tenemos aquí un botón de auditada al que debemos darle clic y aquí debajo entonces indicar en el comentario lo que se ha validado y el resultado de la validación. Una vez que se especifica esto, simplemente le dan clic a guardar y ya con esto la nómina se marca como auditada o aprobada y será permitido el cierre de la misma. Es decir, que si ustedes actualmente tienen un equipo de auditoría o quizás alguien en la empresa que debe dar el visto bueno previo al cierre de la nómina,
pues pueden involucrar a esa persona con este proceso y así pues directamente en SPN Software pueden hacer esas autorizaciones previo al cierre. Esto guarda un registro y deja una constancia de todas las aprobaciones con los comentarios, fecha, hora y usuario que realizó la aprobación o auditoría. Tener en cuenta que si se intenta cerrar la nómina antes de ser auditada o cerrada, nos va a mostrar aquí esta alerta, donde nos especifica que el tipo de nómina, en este caso nómina principal, requiere ser auditada para poder ser posteada. O sea que si habilitan esa opción, es mandatorio que se autorice o se audite antes de postear la nómina. Y aquí podemos ver un reporte. En la misma pantalla de auditoría de nóminas, podemos hacer consultas por tipo de nómina, auditor y un rango de fecha. Le damos clic al botón buscar y al botón imprimir. Y nos trae un reporte como este, donde podemos ver el código y tipo de nómina, la fecha de la nómina, cantidad de empleados, total de ingresos y descuentos, fecha y hora en que fue auditada y el usuario que realizó la auditoría de la nómina o la aprobación. Bien, para finalizar, tenemos la consulta del estado de nóminas y con esta opción ustedes pueden visualizar en cualquier momento dentro del módulo de nóminas cuál es el estado de las nóminas que se han procesado vía SPN Software. Para esto, nos vamos al menú de consultas y al submenú Consulta estado de nóminas. Desde aquí pueden especificar un rango de fecha y un estatus. Por ejemplo, si quiero ver todas las nóminas que están en proceso, podemos marcar aquí el estatus procesada y damos clic al botón buscar. Si no selecciono ningún criterio y le doy a buscar, entonces me va a mostrar todas las nóminas independientemente del estatus que tengan en ese momento. Y una vez hecho esto, nos muestra aquí un listado con los diferentes tipos de nómina y el código, la fecha de efectividad o de pago, cantidad de empleados, montos de ingresos, descuentos y neto, y con unos check me va mostrando el estado actual de esa nómina. Por ejemplo, la nómina principal ya fue procesada, bloqueada y auditada. Está pendiente el cierre, el pago y la generación de la entrada contable. Aquí debajo, por ejemplo, la última que tenemos aquí, de mayo, ya esta sí tiene todos los procesos agotados y así sucesivamente podemos visualizar y dar seguimiento del estado de las nóminas procesadas vía SPN. Al final tenemos aquí los totales, donde podemos visualizar la cantidad de nóminas consultadas y los totales de ingresos, descuentos y neto del conjunto de las nóminas que se encuentren dentro de esa consulta. Bien, y con esto damos por culminado la agenda de temas que teníamos para este webinar. Cualquier duda o pregunta las pueden ir especificando en el chat y la vamos a estar respondiendo en este momento. Ya veo que han agregado algunas de ellas. Bien, tengo varias preguntas de la señora Gladys con relación a la visualización de las nóminas de cara a los colaboradores. Las nóminas que están en proceso no pueden ser consultadas por los colaboradores, solamente por los usuarios autorizados y con acceso al módulo de nóminas. Ya una vez que la nómina está cerrada, ya en ese caso sí pueden visualizarla, ya que al cerrarla, pues en el módulo de autoservicio van a poder generar sus volantes de pago o en el app móvil. Entonces, una vez que la nómina está posteada, sí pueden visualizarla, pero antes de, no, solamente en el módulo de nóminas. Sobre la siguiente pregunta del 30%,
En caso de que se exceda, el sistema permite un descuento parcial o no solo eliminar el descuento. En este caso, a nivel de SPN, él no va a descontar una proporción de la cuenta por cobrar, ya que si la tengo registrada a cuotas o a una sola cuota, dividir o proporcionar ese monto puede causar una situación a nivel del descuento, distorsionar los datos. Entonces, en ese caso simplemente no lo aplica, muestra un reporte en pantalla con el monto no aplicado y ya queda a decisión del usuario si requiere pues proporcionar ese descuento a mayor cantidad de cuotas para que el valor de cada cuota pues sea inferior y se pueda aplicar. Entonces ya del lado de SPN pues se especifica el valor y queda a criterio del usuario indicar la acción a tomar. En caso de empleados por hora, un descuento se puede programar para todas las nóminas, si es correcto. Cada descuento que ustedes registren a nivel de SPN se puede especificar cuál va a ser el periodo de descuento o también con los ingresos el periodo de pago. También se pueden configurar descuentos recurrentes. Bien, pregunta el señor Rafael, ¿cuáles serían los roles o tipos de usuarios y los atributos que tienen permitido en cuanto a la generación de reportes de nóminas? Bien, Rafael, mira, todo usuario que tenga acceso a la pantalla de consulta de nóminas en proceso o consulta de nóminas va a poder visualizar todos los reportes de las nóminas que tenga asignada. Es decir, que si me dan acceso a la consulta de prenóminas y me asignan en un tipo de nómina X, puedo visualizar todos los reportes que estuve mostrando hace un momento en el webinar. Bien, tenemos otras preguntas de la señora Gladys. En el caso de que tengan dos localidades, las autorizaciones de nómina se pueden hacer por localidad y auditores. Sí, Gladys, ustedes pueden especificar en cada usuario a cuáles nóminas tiene acceso y del mismo modo pueden especificar quiénes auditan nóminas. Es decir, que sí, sin problemas, pueden controlar dentro de una misma compañía diferentes auditores para diferentes tipos de nómina. Bien, sobre la última pregunta de si requieren saber quién falta por autorizar o auditar para dar seguimiento, a nivel de CPN no especifica quién falta. Sí te especifica el proceso pendiente. Por ejemplo, miren aquí en la opción de consulta de estado de nóminas. Si aquí yo visualizo que la nómina principal no tiene marcado el check auditada, ya ese es mi indicador para saber que está pendiente que esa nómina sea marcada como auditada o aprobada. No te especifica el usuario como tal, pero ya con ese indicador, pues, según lo definido internamente, pueden contactar a la persona encargada de ese proceso para que proceda con la autorización. Bien, no veo más preguntas. ¿Tienen alguna otra duda? Recuerden que las pueden colocar en el chat. Bien, no veo más preguntas en el chat. Entiendo que todo claro. Aclararles que esta jornada ha sido grabada, es decir, que este webinar lo van a tener disponible en el portal de spn.com.do. Les invito a todos a que accedan a ese portal, también al de educación laboral, y desde allí pues van a poder ver este webinar y otros y una serie de documentos de apoyo que tenemos en el portal. Del mismo modo, también va a estar en formato PDF este instructivo que tenemos aquí con todos los temas para que les sirva de apoyo y así poder reforzar esos conocimientos o esos procesos de validaciones a nivel de nóminas. Entonces, nada, de mi parte quedo a sus órdenes ante cualquier soporte a futuro requerido. Y con esto damos por culminado este webinar. Espero que todos tengan un feliz resto del día
y que lo aprendido en esta sesión lo puedan poner en práctica. Buenos días a todos y nos vemos en la próxima.